Hoy vamos a compartir un tema muy hermoso, que es el poder de la sangre. Y vamos para esto a ver en Hebreos capítulo 9, verso 11 al 15. Dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo tenido redención eterna, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, el consejo de su palabra, y seamos bendecidos. Amén. Padre que estás en gloria, alabamos, bendecimos tu nombre, dándote gracias por el amor y la misericordia que has tenido con nosotros, nos has guardado y nos has librado de todo mal, Padre. Gracias. En esta hora, Espíritu Santo, te rogamos que venga, nos ayudes, nos auxilies y que podamos entender, comprender y poner por obra tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor. Ayúdanos y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Bien, el poder de la sangre. ¿Qué tan importante será la sangre en los seres vivos? ¿Qué tan importante es la sangre en nosotros? Dice que la sangre es un tejido líquido que recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La cantidad de sangre está en relación con la edad, el peso, sexo y altura de una persona. Un adulto como yo tiene entre 4 y 6 litros de sangre, o sea, el 7% del peso que tenemos. Y la sangre es muy vital, es muy importante. Mire, la sangre también lucha contra las infecciones, contra virus y transporta hormonas por todo el cuerpo. La sangre está formada por células sanguíneas y plasma. El plasma es un líquido amarillento que contiene nutrientes, hormonas, proteínas y también productos de desecho. Y es tan importante la sangre en los seres vivos que, mire, todo nosotros es muy importante. Pero para que todo sea importante, lo más importante es que la sangre fluya a través de todo nuestro cuerpo para poder vivir bien. Es importante nuestro cerebro, es importante todos nuestros sentidos, es importante nuestro corazón, todo nuestro hígado, nuestros riñones, el páncreas, todos los órganos son importantes. Pero lo más importante es la sangre. La sangre es lo que le da vida a todos nuestros órganos, lo que nos da vida a nosotros mismos. Por eso el Señor dice que en la sangre está la vida. Es lo que por eso prohibió comer sangre o beber sangre, porque en la sangre está la vida. Y es muy importante. ¿Qué tan importante también será la sangre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? ¿Qué tan importante es que Él haya derramado su sangre en la cruz del Calvario? Dice que se derramó todo. Entonces, necesitamos ver qué tan importante es ese sacrificio, ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en la ley, en la antigüedad, en la ley de Moisés, el pueblo de Israel, cuando alguien cometía un pecado, cuando alguien cometía una falta, iba con el sumo sacerdote y llevaba un animalito, un cordero o un becerro.
y eso era para ofrecerle a Dios por sus pecados. Pero la sangre de estos animalitos, al ser rociada en el altar de Dios, no nada más no limpiaba, no perdonaba, sino que cubría los pecados. Y ahí estaban los pecados. No los perdonaba sí, pero nada más los cubría, no los quitaba, y ahí estaban latentes los pecados. Entonces, necesitamos ver que esa era la ley. Entonces, la gente, para poder observar la ley, le era muy difícil, le era muy imposible cumplir con la ley de Dios. Entonces, el medio para poder ser perdonado era ofrecer un animalito. Pero no era suficiente, no era suficiente. Nosotros no tenemos, o nadie ha sido autosuficiente de llegar con Dios y poder pagar algún pecado, un pecado que a lo mejor ya vamos leve. Pues vemos que en la palabra de Dios nos muestra que la paga del pecado es muerte. No dice pecados grandes, pecados pequeños. No, hasta una simple mentira es un pecado. Y todos los clasifica igual. Dice que la paga del pecado es muerte. Eso es la paga. Entonces nosotros no teníamos la capacidad para acercarnos a Dios y ofrecer algo por nuestros pecados. Llega el Señor Jesucristo a este mundo y Él es la propiciación por los pecados. En la ley también dice que en Hebreos 9:22 dice que según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Entonces, para esto, mire, en aquel tiempo en la ley, en el pueblo de Israel, necesitaban tener un cordero que fuera limpio, que fuera perfecto, de 3 años, perfecto en todo, para poder ofrecerlo por los pecados de la gente. Pero nada más cubría. Entonces llega el Señor Jesucristo, el cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Y mire, Él se ofrece en propiciación por nuestros pecados. Él sin mancha, sin pecado, sin maldad, sin nada malo, se ofreció a sí mismo por el perdón de nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos tener vida. Él se hizo morir en la cruz para que tú y yo pudiéramos adquirir vida a través de Cristo Jesús. Pero eso lo hizo a través del derramamiento de su sangre. Y vamos a ver algunos puntos en los cuales tú y yo necesitamos ver no tan solo la importancia, sino el poder que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un poder tremendo. Un poder en el cual nosotros podemos ver lo que es el propósito de Dios en nuestra vida, y vamos a ver algunos puntos. En Efesios capítulo 2, verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, tú y yo estábamos lejos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por la maldad que teníamos. Todos estábamos alejados de Dios. Y la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y toda esa maldad nos alejó de Dios, o alejó a la humanidad de Dios. El primero en alejarse de Dios fue Adán, cuando cayó en pecado, cuando desobedeció. Dice la palabra que se escondió, o sea, se alejó de Dios. No quería que Dios lo viera porque Adán y Eva estaban reconociendo que habían fallado y se escondían para que Dios no los viera. Y así nos pasa a todos, que a veces creemos que es imposible acercarnos a Dios por lo que malo que hicimos, y sí es cierto. A veces la gente cuando hace algo malo, o cuando hacemos algo malo, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de tener comunión, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de estar cerca de Dios porque el pecado nos aleja. Pero el Señor Jesucristo, con su sacrificio, hace que tú y yo nos acerquemos a Él. Cuando nos acercamos a Él, nosotros que desde el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, desde ese momento, Él, a través de su sangre, nos está acercando al Padre. Porque Él no ve
Él no ve si hicimos mucho pecado, si fuimos grandes pecadores, si fuimos los más tremendos, si hicimos los pecados más abominables o las cosas más perversas. Él no ve eso. Él lo que ve es la sangre de Cristo en nosotros, que ha sido derramada, que hemos sido rociados por esa sangre y nos acerca al Padre. Tú y yo tenemos que reconocer que a través de Cristo Jesús, de su poderosa sangre, hemos sido acercados al Padre. Porque de Él procede todo don y toda buena dádiva. Y una buena dádiva es esta: el reconocer que la sangre de Cristo tiene poder y nos ha acercado al Padre. Antes estábamos lejos. Antes tú y yo ni siquiera éramos pueblo. Inclusive los judíos nos consideran parte de la naturaleza como si fuéramos animales. Pero en Cristo Jesús el Señor nos acerca al Padre a través de su sangre. Él no ve si tenemos riquezas. Él no ve si somos mejores o somos buenos. No, Él lo que ve es la necesidad de tener una comunión con el Padre. Y eso lo logramos a través de la sangre de Cristo Jesús. Mira otra. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, lo que hace la gracia de Dios es que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da redención. Esto quiere decir que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos compró a través de su sangre. Imagínense, Él nos creó, Él nos formó y todo eso, pero el pecado hizo que nosotros fuéramos cautivos de la maldad, cautivos del enemigo, del diablo, fuéramos cautivos. Y sin embargo le ofreció a su Padre su sangre para que tú y yo fuéramos libres de maldad, libres de toda esa redención, que fuimos redimidos de la maldad, que fuimos redimidos de esclavitud del pecado por la sangre de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que darle honra y gloria a Dios, porque a través de su sangre hemos sido redimidos. Nos libró de toda maldad, nos ha librado de todo pecado. Ya no servimos a la esclavitud del pecado, ya no servimos al diablo en el pecado. Ahora fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo a precio de sangre. Amén. Eso es algo bien glorioso, que tú y yo valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una sola gota de su sangre hubiera podido salvar a todo el universo. Hubiera podido comprar a todo el universo con una sola gota de su sangre. Pero Él se derramó todo, por amor a su Padre y por amor a nosotros. Tenemos que reconocer esa poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 20, verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el pueblo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre nos compró. Ya no tan solo pasamos a ser creación de Dios, sino somos hechos suyos a través de Cristo Jesús. Qué cosa tan más grande y más gloriosa. Mire, tú y yo no valíamos nada, la verdad. La verdad, mis hermanos, no valíamos nada. Nadie daba ni un centavo por nosotros. La verdad. Ni siquiera nos tendríamos la capacidad de acercarnos a Dios para pagar un pecado. No teníamos ni eso, ni todo el oro del mundo podía pagar el perdón de un solo pecado de nosotros. Y el Señor Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Qué glorioso, qué hermoso. Fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús. No valemos cualquier cosa, valemos la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver también lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. Miren lo que significa propiciación. Dice acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y a misericordia. La acción. Y mire, la única acción que podía mover a Dios a la piedad y a la misericordia fue el sacrificio de Cristo Jesús. Allá en la eternidad, en el Olam, dijo el Padre, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Necesitamos salvar a la humanidad. Necesitamos rescatarla del pecado, de la maldad, de las manos de Satanás. Tenemos que, ¿quién irá? Y el Señor Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, Padre. Y vino el Señor Jesucristo y se ofreció en propiciación por nuestros pecados, porque Él, como repito, como dije antes, Él fue el Cordero perfecto, sin mancha. Él fue el Cordero que puso su vida en propiciación por nuestros pecados, que derramó su sangre para que tú y yo podamos llegar a que Padre tuviera piedad y misericordia de nosotros por el acto de Él. Ni nosotros teníamos esa capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener un cordero perfecto para poder ser sacrificado, pero nuestros pecados, estábamos tan llenos de pecado, de mal. ¿Cómo? Estábamos todos sucios, todos llenos de maldad. ¿Cómo? Ni siquiera por uno solo. Llega el Señor Jesucristo y se ofrece y derrama toda su sangre por nosotros, para que Dios fuera movido a piedad y misericordia por ti y por mí. Necesitamos reconocer el poder de la sangre en nosotros, lo que está haciendo, lo que se hace en la sangre de Cristo Jesús. En aquel tiempo, en la antigüedad, en el tiempo de los judíos, dice que hacían sus sacrificios y los rociaban ahí en el tabernáculo, en el altar del tabernáculo. Pero el Señor Jesucristo derramó su sangre y fue y se la ofreció a su Padre ahí arriba, en el Olam. Aquí está mi sangre, Padre. Estoy pagando por ellos, por sus pecados, por su maldad. Aquí está. Yo soy la propiciación. Y dice que Dios lo puso por propiciación. Por medio de la fe en su sangre, Tú y yo debemos de tener esa fe en su sangre, que Él fue la propiciación perfecta para que tú y yo alcanzáramos la piedad y la misericordia de Dios a través de ese acto que le agradó a Dios, el que su Hijo fuera sacrificado en la cruz por ti y por mí. Bendito sea su nombre. Y vamos a ver más adelante, mire, Primera de Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Mire, la sangre, el poder que hace la sangre es limpiarnos de todo pecado. Pero para que esto se dé, no basta tan solo con aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. No basta tan solo con bautizarse en agua, sino que necesitamos andar en luz, como Él está en luz, y Él es la luz, Cristo es la luz perfecta. Necesitamos andar en la luz de Cristo Jesús para que nos limpie de todos nuestros pecados. Pero ¿cómo se logra esto? Mire, y para tener comunión unos con otros, y que es a través de la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice el Salmo 51. Dice el Salmo 51 del verso 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
Mira lo que le pedía el salmista, lo que le pedía a David. Borra mis transgresiones, lávame completamente de mi maldad, límpiame de mi pecado. Mire, para esto tenemos que andar en la luz, que es Cristo Jesús, para que nos limpie del pecado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser limpiados constantemente del pecado que hacíamos antes, para no volver a caer en ellos. No tan solo basta el arrepentirse, no tan solo basta el de llevar una buena conducta, sino tenemos que pedirle al Padre que nos borre de todo lo malo que hicimos del pasado, para que no volvamos a caer en lo mismo, para que no lleguemos otra vez a hacer lo mismo. Tenemos que clamarle, Señor, bórrame de mi pecado, porque nos atraen mucho las cosas del pasado. Queremos a veces volver a hacer las cosas del pasado. Y tenemos que pedirle al Señor que a través de su sangre nos ayude a no volver a eso. Por eso, límpiame de todo eso. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todos mis sentidos, mis manos, mis pies de toda esa maldad que hice antes para no volver a caer, para no volver a hacer lo mismo. Necesito de tu sangre gloriosa que limpie y lave todo lo malo que hay en mí. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y tú y yo, para no volver a caer, necesitamos que nos limpie totalmente de todo eso, que no quede rastro, que no quede nada de lo pasado, de todo lo malo que hicimos. Necesitamos ser lavados plenamente en la sangre de Cristo Jesús. Ese es un poder maravilloso, la sangre de Cristo Jesús, de lo que está haciendo en tu vida y lo que está haciendo en mi vida. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a ver Colosenses 1:20. Dice así, Colosenses 1:20, dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, otra de las poderosas cosas que hace la sangre de Cristo Jesús, nos reconcilia y nos da paz. Antes tú y yo éramos enemigos de Dios, estábamos totalmente alejados de Dios, ni cómo acercarnos a Él. Llega el Señor Jesucristo a nuestra vida y nos reconcilia con el Padre a través de su sangre. Nos reconcilia con Él. Con Él. Mire, la única forma de hacerlo es a través de Cristo Jesús. Digo, ni portándonos bien, ni llevando una vida moral, nos podemos reconciliar. Solamente a través de Cristo Jesús y de su sangre gloriosa podemos ser reconciliados o pudimos ser reconciliados con Dios, con el Padre. Y también nos da paz. Dice el Señor Jesucristo que Él nos da la paz, no como el mundo la da, sino es una paz que nos agrada, que nos hace sentir bien. Porque antes hacíamos muchas cosas malas, muchas cosas perversas, y a veces ni teníamos paz. O a veces la gente tenía muchos problemas cuando tenía muchos problemas, la gente se refugia en el alcohol, en las drogas, o se aleja totalmente. Pero eso no quiere decir que se quiten los problemas o se vayan a solucionar, no, al contrario, se agravan. Pero en Cristo Jesús todo esto nos debe de traer paz. Los problemas que tengamos en Cristo Jesús nos ayuda a tener paz. Por eso dice Él, por eso les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mire, esa paz también nos va a ayudar a vencer al mundo, pero solamente es a través de la sangre de Cristo Jesús. Somos reconciliados con el Padre y el Padre nos da paz. Aquí está. Necesitamos ser totalmente reconciliados con Dios y vamos a tener paz. Y miren, eso lo obtuvimos cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús. Empezó a invadirnos su paz.
su paz con el Padre, la paz con el Señor Jesucristo, la paz con uno mismo, la paz con la familia, la paz con la gente. Necesitamos reconocer el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos trae paz y reconciliación. Miren la otra cosa que hace la sangre de Cristo Jesús. Hebreos 13, versos del 11 al 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Mire, el cerro de la calavera o el cerro del Gólgota, donde fue crucificado el Señor Jesucristo, se encontraba ahí, afuera de Jerusalén, afuera. Y él fue ofrecido porque así lo manda, que tenía que ofrecerse, así lo manda la ley de Moisés, que todo eso tenía que hacerse afuera del campamento por el pecado. Entonces, el Señor fue ofrecido afuera de la ciudad. Pero esta sangre, mire, nos da santidad, la sangre de Cristo Jesús, para traernos santidad, para limpiarnos de toda esa maldad. Nos trae santidad la sangre de Cristo. Porque Dios no puede presentarse a un pueblo sucio. Dios no puede presentarse a sí mismo un pueblo que esté manchado. Tiene que tener el proceso a través de Cristo Jesús de la limpieza de su vida, de su corazón, de su conciencia, de todo su espíritu, de su alma, de todo su ser, mediante la sangre de Cristo Jesús. Antes no podíamos presentarnos ante Dios por nosotros mismos. Por eso en su palabra el apóstol Pablo dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el único mediador, el cual intercede por nosotros, el cual derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos ser santificados. Y la santificación no es una opción, no es de que si quiero la tomo, sino no, es un deber tú y yo, ser santificados a través de la sangre de Cristo Jesús. Y es un mandato que dijo el Señor le dijo al pueblo de Israel: sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú y yo queremos ver al Señor, si tú y yo queremos ver cara a cara al Señor, necesitamos ser santificados en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Necesitamos eso. Y mire, Apocalipsis 7:14 dice: yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La pregunta es: ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Cómo está nuestra vida con la familia? ¿Cómo está nuestra vida con la demás gente? ¿Vivimos en santidad o se nos han manchado nuestras vestiduras? A veces a lo mejor no queremos pecar, pero a lo mejor por lo que escuchamos, por lo que vemos, nos contaminamos. Entonces necesitamos, dice, lavar nuestras vestiduras y que sean emblanquecidas en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Entonces, y esto no tiene que ser una vez al año, tiene que ser constantemente ver: Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo ver en su palabra cómo estoy delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estoy delante de la presencia de la gente? ¿Se han manchado mis vestiduras? A lo mejor las he ensuciado con acciones malas, las he ensuciado con pensamientos malos, las he ensuciado ofendiendo a la gente. Necesitamos limpiar nuestras vestiduras constantemente, vestiduras hasta que queden blancas. Dice que como la lana, como el lino fino, que resplandezcan nuestras vestiduras, pero hay que lavarlas en la sangre de Cristo Jesús.
Nosotros no podemos lavar nuestras vestiduras por sí mismos. Tiene que ser en la sangre de Cristo Jesús. Por eso en la vez anterior que leíamos el Salmo 51, ¿verdad? Que lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. O con lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Donde dice el Señor, venid y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, van a ser como la nieve, van a ser emblanquecidos, van a ser limpiados. Necesitamos acercarnos confiadamente, que la sangre de Cristo nos limpia. Limpia nuestras vestiduras, limpia nuestro espíritu, limpia nuestra alma, limpia todo nuestro ser, la sangre de Cristo. Y nos santifica para poder ser santificados. La santidad no es una opción, es un deber que tenemos tú y yo. Es un deber que tenemos que buscar tú y yo, pero lo hacemos mediante el lavar nuestras vestiduras en la sangre de Cristo Jesús. Estamos una lavadita, ¿no? A lo mejor. Amén. Vamos a ir por último, mire, Juan 6, 53 al 56. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, es algo bien hermoso que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cambia totalmente nuestro ADN. Una de las cosas que podemos ver en la Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Dice que cuando fue formado Adán y Eva, dice que fueron formados a imagen y a semejanza de Dios. Pero cuando ellos pecaron, perdieron ese ADN, esa imagen y esa semejanza de Él. Porque en el ADN, mire, el ácido desoxirribonucleico contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos e inclusive virus. También es responsable de la transmisión hereditaria de los padres hacia los hijos. Y eso se va en la sangre. El ADN va en la sangre. Entonces, Adán y Eva lo perdieron. Perdieron esa imagen y esa semejanza de Dios. Perdieron el ADN de Dios. Y así toda la humanidad nacimos, crecimos y hemos vivido conforme a la imagen no de Dios, sino a la imagen de Adán y Eva, desobediencia. Por eso tendemos a lo malo. Dice que no hay nadie que haga lo bueno, todos tendemos a lo malo. No hay bueno ni aun uno, dice. Entonces tendemos a lo malo porque nuestro ADN está mal, está torcido. Entonces necesitamos la sangre de Cristo Jesús para cambiar nuestro ADN. Y lo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros es una transfusión de sangre. Por eso dice aquí el Señor, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, lo que hace que tú y yo empecemos a cambiar nuestra manera de pensar es que nos están poniendo el ADN de Dios. El poder recuperar esa imagen y esa semejanza de Dios. Dice que Pablo, el apóstol Pablo, que en el primer Adán, todos estamos muertos, todos estamos fritos. Pero llega el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y Él trae vida. Vida, y es a través de su sangre que tú y yo tenemos vida, que está inyectando en nosotros el ADN de su Padre, para que lleguemos a ser semejantes, para que lleguemos a ser la imagen de Dios, recuperar esa imagen, y eso se logra a través del ADN.
¿Y cómo es esto? Que es a través de la comunión con Él, a través de tomar la Santa Cena. Tú y yo tenemos que darle esa importancia de tomar la Santa Cena con el Señor. Mire, es triste a veces cuando la gente no toma la Santa Cena una vez, pues es triste, ¿no? Si no se siente digno, pues adelante, qué bueno. Pero a veces no la tomamos 2, 3, 4 veces, ya está, se nos hace una costumbre no tomarla. Y ¿sabe lo que hacemos? Es menospreciar la mesa del Padre. A veces decimos, no, pues es que no la puedo tomar porque estoy mal. Bueno, ¿por qué no arreglas tu vida? ¿Por qué no tratamos de arreglar nuestra vida y estar bien con Dios, estar bien con uno mismo, estar bien con la gente? ¿Por qué no pedir perdón? ¿Por qué no arreglar esa situación para poder tomar la Santa Cena y disfrutar esa comunión con el Padre? Antes de ser entregado al Señor Jesús, dice que tomó la Pascua. Y cuando se reunió con ellos, Él dijo, cuánto he ansiado, he anhelado tomar esta Pascua con ustedes. Y es así el Padre también dice, cuánto he anhelado tomar la Santa Cena con ustedes, el poder disfrutar con ustedes esta comunión. Pero a veces nosotros la menospreciamos con el pretexto de, tengo problemas, tengo esto, no he arreglado los problemas con la esposa, con los hijos, con la gente. Pero no lo arreglamos. Tenemos que arreglar nuestra vida para poder tener esa comunión. Y es una invitación que el Padre nos hace. Aquí en la iglesia la hacemos el primer domingo de cada mes, la hemos estado haciendo por años. Y cuando volvamos después de esta pandemia lo vamos a volver a hacer, a tener comunión con Él. Dice aquí en el verso 55 de Juan, capítulo 6, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, a veces nosotros anhelamos talentos, poder desarrollar esos talentos para Dios, el servicio, el tener un buen cargo en la iglesia, un ministerio. Anhelamos eso, pero debemos anhelar más tener esa comunión para que tu servicio, el servicio que uno le da a Dios, tiene que tener una plena validez cuando tenemos comunión con Él. Eso es lo que nos falta, tener más comunión con Él. El poder disfrutar la Santa Cena. Está haciendo una transfusión en nosotros. Está sacando esa sangre mala que teníamos, que nos heredaron nuestros padres. Todo ese mal ADN que traíamos, todo malo, todo torcido, todo lleno de maldad, para poder adquirir el ADN de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, mire, nunca se identificó con el mundo, nunca se identificó con la gente, porque decía, es que mi ADN es muy diferente. Por eso decía a la gente, mire, el que me ve a mí, ve a mi Padre, porque yo tengo el ADN de mi Padre. Él me dio su ADN, toda esta herencia o transmisión de herencia, toda esa genética de mi Padre la tengo yo. Y Él nos la está transmitiendo a través de su sangre. Por eso tú y yo debemos de tener esa plena comunión con el Señor Jesucristo. Mire, dice en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allí estén ustedes también. Miren, qué hermoso. El propósito más glorioso de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que tú y yo recuperemos el ADN de Dios, la imagen
y la semejanza de Él. Podemos tener a lo mejor un cargo en la iglesia, podemos tener muchos años en la iglesia, pero si tú y yo no aprovechamos los tiempos de Dios, los tiempos de comunión con Él, el de disfrutar la Santa Cena, el poder tener comunión con Él, no tan solo en la oración, no tan solo en la alabanza, es más principalmente en la Santa Cena, el adquirir su cuerpo, que es su vida, el adquirir su sangre, el poder digerir su sangre, que es la vida misma de Dios en nosotros. Eso es lo que quiere hacer la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí arriba no va a entrar cualquier gente. Ahí arriba no va a entrar cualquiera que le diga Señor. A lo mejor podemos desarrollar talentos, dones, ministerios. Pero lo que nos va a hacer en que tú y yo seamos arrebatados es que vamos a poder tener la genética de Dios, el tener la imagen y semejanza de Dios, el que podamos tú y yo llegar a la estatura del varón perfecto, y eso se logra a través de la sangre de Cristo Jesús. Necesitamos hacer un análisis. ¿Cuán valiosa es la sangre de Cristo Jesús para nosotros? Dice en Hebreos, hay de aquel que pisoteare y tomare por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. A lo mejor nosotros no la hemos valorado en la dimensión que se necesita. Nosotros a lo mejor la hemos pisoteado con nuestro mal testimonio. A lo mejor la hemos pisoteado, hemos manchado su sangre haciendo cosas malas. A lo mejor la hemos tenido por inmunda y no la hemos valorado en la dimensión que Él quiere. Es tiempo de pedirle perdón. Perdóname. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado tu sangre, tu preciosa sangre, el poder que tiene tu sangre en nuestra vida. El adquirir tu sangre en nuestro organismo, en todo nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Esa genética de Dios que nos transmite a través de la sangre de Cristo Jesús. Necesitamos ese reconocimiento de parte de nosotros hacia la poderosa sangre de Cristo Jesús. Ahí en tu lugar vamos a orar. Vamos a orar. Perdóname, Padre. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Y te rogamos que nos perdones. Perdónanos, Padre, porque no hemos valorado la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque no hemos apreciado el poder que ha hecho en nuestra vida. El ser acercados a ti, el ser reconciliados contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocer esa poderosa sangre que fue propicia para nosotros, que nos ha dado redención, que nos ha dado el ser limpiados de nuestros pecados, el que ser santificados, pero sobre todo el adquirir el ADN tuyo, Padre. Ese ADN que nos va a transportar a la eternidad contigo. Porque solo los hijos permanecerán en tu casa. Dice tu palabra que el esclavo permanece fuera. Pero nosotros hemos sido redimidos por tu sangre, hemos sido santificados. Hemos adquirido el ADN tuyo a través de la comunión contigo, Padre. A través de la sangre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Y que podamos también que nuestros hijos, nuestra familia pueda adquirir ese ADN tuyo.
y un día poder estar contigo, Padre. Bendice a toda tu iglesia, el Shaddai, Señor. Ayúdanos, perdónanos si no hemos valorado tu preciosa sangre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llegar al Padre a través de la sangre de Cristo Jesús. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por estos momentos contigo. Y permite que un día, muy pronto, Padre, tu iglesia, el Shaddai, pueda estar reunida y podamos acercarnos a tu mesa y podamos comer tu pan, porque tu carne es verdadera comida, y beber tu sangre, que es verdadera bebida, porque nos das vida a través de tu sangre. Que lo podamos hacer, Señor, todo tu pueblo, el Shaddai. En el nombre de que sobre todo nombre te lo rogamos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Mis amados hermanos, gracias. Les mando saludos, rogando y esperando en el Señor que ustedes y su familia estén bien. Y reciban un saludo de su hermano y amigo Raúl Bautista. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Y seguimos adelante con Cristo Jesús. Amén.